Vamos a explicar acá un poco. Bueno, algunas cositas que nos faltaban complementar justamente del aluminio. También nos sirve para la parte de metales de transición. Los cationes de transición y post-transición tienen una característica. Ustedes, si ya vieron algo de la parte práctica de aluminio y lo van a ver también ahora en metales de transición, presentan una característica importante, que es el hecho de que las soluciones donde están esos cationes, aluminio 3 o cationes de transición también, y ya no tanto los cationes de alcalinos y alcalino térreos, o sea, este efecto que vamos a ver ahora lo vamos a considerar para aluminio más y cationes de transición, y es el hecho de que cuando se disuelve, por ejemplo, una solución de, pongamos, cloruro de aluminio, nitrato de aluminio, o alguna sal de un catión de transición, la solución resulta con pH menor de 7, o sea, resulta ácida. Ya hemos visto ejemplos en donde al hacer o al disolver o al poner en contacto ciertas sustancias en un medio con agua pura, el pH de la solución se modifica. Lo hemos venido viendo desde química general. La modificación de pH obviamente se debe a que ha variado, al producirse esa disolución, la concentración de cuál especie. ¿Cuál especie varía para que el pH varíe? Les pregunto. De protones o de cationes hidrógeno. Exactamente. Protones, iones hidrógeno, se los puede denominar de esa manera. La concentración ha variado como consecuencia de ese proceso de disolución. Entonces nosotros recordamos un poco la modificación de esa concentración de hidrogeniones, se debe obviamente a la interacción que ocurre cuando disolvemos ese soluto en agua para producir esa solución. En el caso de que la solución resulte ácida, o sea que el pH sea menor de 7, se ha producido un aumento de la concentración de hidrogeniones como consecuencia de esa interacción, de ese proceso de disolución. Entonces, una pregunta que siempre nos hacemos ahí es: ¿cuál es la procedencia de esos hidrogeniones? Porque obviamente la concentración de hidrogeniones en el agua pura es 10 a la menos 7, si aumenta la concentración de hidrogeniones, esos hidrogeniones extra tienen un origen. Y nosotros vimos dos posibles orígenes de esos hidrogeniones. Si ustedes recuerdan, a ver, cuando un soluto se disuelve y la solución resulta ácida, ¿qué posibilidad tenemos? Tenemos dos posibilidades en principio, dos posibilidades comunes. ¿Cuáles son esas posibilidades? Digamos, ¿de dónde vendrían los hidrogeniones? Les pregunto. ¿De lo que se disolvió o del agua misma? Exactamente. Puede venir lo que se disolvió o del agua, es decir, es un poco, digamos, cuando el hidrogenión lo aporta la especie que se disuelve, la sustancia que se disuelve, a esa sustancia, ¿cómo la denominamos desde el punto de vista de la teoría? Es un P. Ácido de Bronsted. Exactamente. Un ácido de Brontes es un dador de protones. ¿Y por qué ese ácido de Brontes dona protones? Y bueno, porque se los toma el otro, o sea, el agua.
ninguna especie cede electrones, o toma electrones en una red, o cede protones, o toma protones en una transferencia de hidrogeniones, sí solo. Sino porque hay otra especie que está ejerciendo el efecto contrario, el efecto complementario. Entonces, un origen de protones al disolverse en agua dona completamente, o sea, se disocia completamente o parcialmente, según sea un ácido fuerte o un ácido débil, y genera un aumento de la concentración de hidrogeniones. La otra opción que vimos fue cuando ciertas sustancias, por ejemplo, dióxido de carbono, dióxido de azufre, ciertos óxidos que se denominan óxidos ácidos, se disuelven en agua y la disolución también resulta ácida, pero ahí obviamente una molécula como el dióxido de carbono no tiene hidrogeniones. Sin embargo, cuando lo pongo en contacto con agua aparecen hidrogeniones, entonces obviamente forzosamente no queda otra alternativa que considerar que esos hidrogeniones vienen del agua. Y por lo tanto, en ese caso, el dióxido de carbono actúa como un ácido Lewis, en realidad. Entonces, esas dos opciones son las que permiten explicar la aparición de los hidrogeniones. Entonces, son hidrogeniones absolutos, son hidrogeniones del agua. En el caso del aluminio más 3, o de los cationes, un catión cobre 2, hierro 3, hierro 2, manganeso 2, zinc 2, cobalto 2, cobalto 3, níquel 2, todos esos cationes que vamos a ver a continuación de metales de transición, también cuando se disuelve una sal de ellos en agua, generan acidez. La solución resultante es ácida. Para estos casos, en estos casos en particular, la acidez de esas soluciones, es decir, aluminio más 3 y cationes de metales de transición y posttransición, se puede explicar de dos maneras. Una más simple y otra un poquito más elaborada. De manera más simple la que ustedes ven en clase práctica. En las clases prácticas ustedes ven un modelo en donde tienen el catión, imagínense el catión y la molécula de agua. Entonces el catión, como tiene una carga positiva, y con más razón, cuanto más pequeño y más cargado sea, ejerce una atracción sobre una polarización en la molécula de agua y en parte al menos esos cationes le toman la parte hidróxido al agua, se unen la parte hidróxido y liberan hidrógeno. Esa es la base concreta de ese modelo. Parte de los cationes, no todos porque no es una reacción de constante baja, relativamente baja, pero de todos modos, parte de los cationes toman hidróxido del agua, liberan hidrógeno y pH baja. El otro modelo, un poco más elaborado, es el que vemos ahora. Significa considerar no al catión como un catión pelado en solución, sino con una visión más realista de lo que es ese catión en solución. Porque los cationes de metal de transición y post-transición, el aluminio en realidad es un metal de post-transición, está a continuación de los metales de transición, tienen tendencia a estar como complejos si no hay otro ligando con el que tengan más afinidad. Si no hay un ligando que prefieran más el agua, no hay otro ligando disponible, están como vacuo complejo. No están como cationes libres, obviamente, todos los cationes tienen algún tipo de interacción con
las moléculas del solvente, porque obviamente la molécula del solvente polar, al ser polar, tiene que ser atraído por el catión, obviamente, por su parte negativa. Entonces, los cationes alcalino y alcalino térreo directamente se unen en forma electrostática, se hidratan, mientras que metales de transición y transición forman verdaderas uniones, preferentemente covalentes, y se unen, esas moléculas se unen como ligando y forman acuocomplejos. Entonces, esta segunda forma de ver la acidez de estas soluciones implica considerarlos como acuocomplejos. En virtud de eso, se considera que, bueno, cuando se forma ese acuocomplejo, evidentemente ese catión central, en virtud de su carga, en este caso tenemos en el aluminio, es una combinación de los dos factores que refuerzan el carácter polarizante, el carácter atraedor de nube electrónica del parte del catión aluminio, que son pequeño tamaño y carga alta. Esos dos factores son fundamentales para justificar esa atracción. Pequeño tamaño y carga alta son fundamentales para explicar la atracción que ejercen estos cationes. Entonces, si imaginamos el proceso cuando se une el catión aluminio a las moléculas de agua, debe haber una atracción bastante importante de ese especie central, de ese individuo central. Como los enlaces en un complejo son, de acuerdo al modelo más realista, covalentes o parcialmente covalentes, podemos considerar que ese catión central ejerce una atracción muy importante sobre los electrones compartidos con los átomos donantes. Esa atracción está ahí representada por esas flechas de punta roja. Esa atracción, cuanto más fuerte, cuanto más pequeño y cargado sea ese catión, como veníamos diciendo. Todas esas atracciones son todas iguales, en este caso siendo un típico acuocomplejo octaédrico, son todas iguales para los 6 átomos donantes, en este caso los oxígenos de los ligandos aqueos. Entonces, si consideramos uno cualquiera de esos ligandos, no hay preferencia por ninguno, sino uno cualquiera de esos ligandos, porque son todos equivalentes, como este que está indicado acá, imaginemos que la molécula de agua es libre con una cierta distribución de cargas. El agua es un dipolo, tiene una zona, se llama un fraccionamiento de carga, una zona de carga delta negativo y carga delta positivo. La carga delta negativo está en la zona del oxígeno. Al unirse al catión central, el catión central le toma parte de le modifica esa situación y le saca parte de esa carga negativa porque le atrae hacia él al unirse a ese par libre. Entonces el oxígeno, como es muy electronegativo, al ver que el aluminio le saca, aumenta su atracción por un efecto que se llama efecto inductivo, o sea, el aluminio al tirar hace que el oxígeno a su vez tire los pares libres, de los pares de enlace con los hidrógenos. El aluminio le tira al oxígeno y el oxígeno, como es muy electronegativo, en cierta forma, digamos, reacciona y atrae más los pares oxígeno-hidrógeno, los pares que lo unen a los hidrógenos. Entonces los hidrógenos se hacen más
positivos que en la molécula de agua libre. Es decir, la fracción de carga positiva en esa zona de los hidrógenos aumenta. Y entonces aumenta la atracción de las moléculas externas, lo que se llama una segunda capa, que son todas moléculas que están unidas por fuera, ¿no? Esas sí son aguas de hidratación, pero no nos olvidemos que estamos hablando de una solución acuosa, es decir, una solución de aluminio 3. Entonces tenemos esas aguas externas, las aguas de hidratación, y esas aguas de hidratación, acá por ejemplo, son fuertemente atraídas hacia esos hidrógenos, de manera que como el enlace oxígeno-hidrógeno del ligando se debilitó, se puede formar un catión hidróneo porque alguna molécula de agua externa atrae ese hidrógeno que está más positivo. Hidrógeno, uno cualquiera de los 12 hidrógenos, Y entonces se manifiesta un ida y vuelta, como siempre, como sabemos, proceso directo y el proceso inverso, y se manifiesta un equilibrio. Que es el que expresamos mediante esta ecuación. Se manifiesta un equilibrio que da como resultado la formación de hidrógeno, es decir, la aparición de hidrogeniones extra la solución. ¿De dónde vienen esos hidrogeniones extra? Vienen de los ligandos aqua, porque estamos considerando el aluminio como aquo complejo. En este caso, el modelo es diferente. En este caso no es simplemente un catión, aluminio 3, que toma hidróxido y libera hidrogenión del agua, sino que es un poco más elaborado y por lo tanto un poco más realista. Además, este modelo, pero también es perfectamente válido. Fíjense que es una forma diferente de ver lo anterior. Pero cualquiera de las dos formas que usemos explican el aumento de concentración de hidrogeniones y por lo tanto la acidez de esa solución. Volvemos a insistir que esto es aplicable a cationes de metales de transición y también de post-transición. Profe, Sí. ¿puede volver a donde estaba la reacción? Ahí. ¿Por qué después de la reacción el ligando pierde toda la carga neta? Acá, no, acá hay un error. Acá hay un no, seguramente. Listo. Acá hay un error involuntario. Acá falta ¿qué falta acá? Quedaría con carga 2 positivo. Exactamente. Este catión de la derecha, este complejo de la derecha, que es un hidroxo aquo complejo ahora, es más 2 más, falta ahí. Falta el 2 más, obviamente. Porque recuerden una cuestión que es fundamental y básica, esencial. En toda ecuación, cualquier ecuación, sea una ecuación completa, es decir, donde aparecen todas las sustancias neutras, o una ecuación iónica como esta, tienen que cumplir siempre los dos balances de masas, expresado a través de los átomos, y de las cargas. El balance tradicional que primero aprendimos, que es el balance de los átomos, y también de las cargas. O sea, si yo a la izquierda acá, en esta ecuación iónica, tengo más 3 positivo más 0 del agua, es 3 positivo. Del otro lado también la suma me tiene que dar 3. Por eso falta el 2 más acá. 2 más 1 del hidrógeno da más 3 también. Y eso se verifica en estas ecuaciones iónicas o incluso también en cualquier ecuación iónica de cualquier tipo. Las redox, que son ácido base, cualquiera. Bien, que va un más 2 ahí. Bueno, esto, como decíamos, también se aplica a metales de transición y a los otros metales de post-transición. Son como el aluminio, los que están a la derecha de los metales de transición y debajo de la escalera. En ese especie de triángulo que hay,
son los metales de posttransición. En general, los cationes de esos metales también dan este efecto de acidez de la solución. Y no vamos a considerar dicho efecto, que dicho efecto no ocurre para alcalinos y alcalino-térreos. En ese caso, sí consideramos que hay moléculas de agua de hidratación, pero si bien hay una interacción, no alcanza a directamente consideramos que alcalino y alcalino térreo no sufren este fenómeno de solución ácida. Profe, perdón. Entonces, ahora a la hora de plantear las especies, por ejemplo, sales justamente de cationes de transición, ¿tenemos que plantearlos siempre como acuacomplejos? No, depende. Ustedes, lo primero que yo quiero que comprendan que son los dos modelos, uno más simple y otro más elaborado. Si en un caso concreto de un examen o de una evaluación que les diga, que les plantee o les proponga o les pida explicar la acidez, si no dice nada, ustedes eligen el que les resulte más amigable, el que ustedes quieran más. Y si no, les puede pedir, considerando al cation como acuocomplejo. Entonces ahí usan este. ¿Entiendes? No les dice nada, usan el que quieran. ¿Sí? Ok, ¿Se entiende? ok. Gracias. Profe, Sí. ¿siempre van a estar con índice de coordinación 6 o pueden variar? No, en algún caso por ahí un cation más chiquitito todavía podría tener coordinación 4. Por ejemplo, en los complejos normalmente 6. Cuando es hidratación, solamente, sea alcalinos y alcalino térreo, por ahí el litio o el berilio pueden tener 4 los cationes. En ese caso es hidratación. Sí, ¿y lo consideramos como un ácido fuerte o débil? No, ustedes vieron cuando lo ven, la constante, ustedes la pueden calcular considerando valores de suplemento numérico. En el suplemento numérico aparece aluminio 3 nomás. Entonces, la ecuación que usan, por eso es lo que usan en la práctica, porque el valor que calculan es considerando directamente aluminio 3, aunque en realidad es acuocomplejo. Son valores bajos, dígala menos 5, dígala menos 6, menos 7, menos 8, o más bajos todavía. Valores bajos o relativamente bajos. Es decir, que es equivalente a un ácido débil. Porque en realidad, ojo, acá es muy simple. El complejo, este acuocomplejo, está actuando como ¿qué tipo de ácido al intervenir en esta reacción que es una típica ácido-base? ¿Qué tipo de No, Bronsted, ¿no? Fíjense, ustedes dicen, bueno, el ácido Brontes es el dador de protones. Acá está Claro. dando protones. ¿Se ubica, Agustín? Sí, ahora sí. Está donando un protón, le está donando un protón en la molécula de agua externa, la molécula de agua de hidratación. Es un dador de protones. Simplemente un ácido Bronsted. O sea, responde de una manera exacta al criterio Bronte, dador de protones. En cambio, ácido de Lewis sí es en el otro modelo, en donde yo considero el aluminio 3, cation peladito, ignoro que está complejado con agua, con ligandos aqua, aluminio más 3 simplemente, al tomar un hidróxido del agua y liberar protones, ahí sí es ácido Lewis. En ese caso es ácido Lewis.
Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar a los metales de transición. Aluminio, incluso en el caso también de los alcalinos y alcalino-térreos, vemos una característica saliente de ellos, el hecho de que tanto el aluminio como cada metal alcalino, como cada metal alcalino térreo, cuando está combinado, tiene un único estado de oxidación. Aluminio es más 3 cuando está combinado, los alcalinos siempre son más 1 y los alcalinos térreos siempre son más 2. Tienen un único y exclusivo estado de oxidación cuando están combinados, y bueno, cuando están como sustancia elemental obviamente es 0, ¿no? Pero estando combinados es más 3, más 2 o más 1 según el caso. En el caso de los metales de transición, la mayoría, algunos por ahí tienen también esa característica de presentarse en un solo estado de oxidación o en un estado de oxidación mucho más frecuente y común, pero el resto, la gran mayoría de los metales de transición tienen más de un estado de oxidación y en algunos casos tienen varios estados de oxidación posibles. Esa es una diferencia, las tantas marcadas diferencias que hay entre los metales de transición y los metales alcalino-térreos o el aluminio, que se suelen denominar metales representativos. Los metales de transición tienen grandes diferencias con esos otros metales. En la tabla periódica, si ustedes se fijan en la tabla periódica, tenemos una Recording stopped.